Y hoy te decíamos que íbamos a tratar de encontrar gente que nos ayude a dilucidar qué es lo que está ocurriendo, qué es esto que se está viendo en estos 19 días que nos llevan desde aquí hasta las elecciones legislativas. Y por eso que llamamos a Raúl Timerman, uno de los analistas más importantes del país y que siempre nos ayuda a reflexionar porque explica clarito. Raúl, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Como siempre es un gusto hablar con usted, Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Venimos hablando con candidatos, venimos hablando con analistas y bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué números tienen ustedes de la provincia de Buenos Aires, digamos, en las candidaturas de Cambiemos, Unidad Ciudadana, Un País, Cumplir, Izquierda? ¿Qué numeritos tienen? Bueno, Cambiemos se acerca a los 40, está entre 38 y 39. Uh-huh. Unidad Ciudadana está entre 33, 34. Uh-huh. El que más cayó es Un País, que está alrededor de 10. ¿10? Y bueno, y en el caso de Cumplir es más difícil porque, digamos, sacó cerca de 6, está cerca de 5, pero los errores, a medida que las cantidades son más bajas, los errores aumentan, porque el error es puntos netos porcentuales, ¿no? Claro. Esto tiene más menos 3,5 de error. O sea, 5 puede ser 8,5, 1,5, digamos. Ajá. Bueno, pero hay algo que es claro, que no importa el número exacto, pero que sí es la evolución que se va notando, digamos, hacia dónde se mueve el amperímetro. Y el amperímetro, digamos, el día de las elecciones, el 13 de agosto, el amperímetro se clavó en un tercio, un tercio, un tercio. Si uno mira la torta, hay votaron 9,5 millones de personas. Sí. Un tercio votó Cambiemos, un tercio votó Unidad Ciudadana, y un tercio votó PJ, más FIT, más Un País, más los que no alcanzaron el mínimo para poder jugar el 22 de octubre, más en blanco, más los nulos. También ahí hay alrededor de 3 millones de votos. Entonces hay un tercio, un tercio, un tercio. Y ahora lo que es la gran pelea, lo que se está dando es cuál es el tercio que va a crecer y a costa de quién. Hay una cantidad de indicadores que uno mira. Nosotros, como venimos haciendo una encuesta sistemática mensual desde hace 4 años, hay una cantidad de variables que uno mira que no es por quién va a votar, sino otras cosas. Por ejemplo, te doy un elemento. A ver. ¿Cuándo decidió votar por quién votó? Hace meses, en las últimas semanas, el mismo día de la elección. Ah, interesante. Eso da una idea de la labilidad del voto. Claro. Los que votaron a Cambiemos, el 85% lo decidió hace meses. Los de Unidad Ciudadana, el 93% lo decidió hace meses. Los que votaron Un País, solo la mitad lo decidió hace meses, y el 18% de los que votaron a Un País, es decir, 1 de cada 5, lo decidieron el mismo día de la elección. Mire usted. Eso es un voto lábil, es un voto débil, es un voto convencible para cambiar. La otra pregunta que venimos haciendo nosotros, y es interesante ver justo este último mes cómo varió, es, le damos 3 chances al encuestado. Primero quiero aclarar que nosotros no hacemos IBR, hacemos encuestas presenciales o telefónicas con encuestador. ¿Qué es IBR? ¿Qué es IBR, Raúl? Raúl, ¿qué es IBR? IBR es un sistema automático de encuestas que es la mayoría utiliza el sistema IBR en general porque es muchísimo más económico, es 1-5, digamos, en relación a la presencial o a la telefónica con encuestador. Es un sistema automático, que vos recibís la llamada, te dice esto es una encuesta, le vamos a hacer una serie de preguntas, le vamos a indicar, marque 1, marque 2, marque 3, ese sistema. Para que tengas una idea, cuando el IBR se empezó a usar en el país hace unos 10, 12 años, más o menos en forma importante, de cada 100 llamadas que se hacían, se obtenían alrededor de 25 respuestas completas del cuestionario.
¿Sabés hoy cuántas respuestas completas del cuestionario se reciben de 100 llamadas? Una. Claro. La gente está menos interesada en la política. Sí. O en decir por lo menos lo que piensa. No, y aparte está menos... Si la encuesta es sobre, digamos, cómo va a salir Argentina con Perú, si Argentina va o no a clasificar al Mundial, qué sé yo, tenés muchas más respuestas completas. Claro. Es decir, la gente contesta sobre los temas que le interesan. La política se ha ido desnaturalizando el interés por la política en la gente y se ha ido transformando el interés por la vida diaria. Claro. Y la gente termina votando en relación a cómo le está yendo en la vida diaria, a la esposa, a los hijos en el colegio, el transporte en colectivo, si llueve y no está asfaltado, si hay luz a la noche o no hay luz en el barrio, digamos, le pusieron las cloacas, no le pusieron el agua corriente, no le pusieron. Okay. Digamos, esas cosas deciden el voto, un 80%, y hay un 20% de esperanza, decir, bueno, y acá viene la pregunta que así empecé. Le damos 3 alternativas a esto, le decimos, el gobierno va por buen camino y hay que darle tiempo, o el gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo, o hay que buscar una nueva alternativa. Estas 3 variantes estaban más o menos en la provincia de Buenos Aires, en 40 el gobierno va por buen camino, se mantenía, digamos, variaba, pero se mantenía, 40 va por buen camino, hay que darle tiempo, 30 fue una constante, el gobierno ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo, que son los votos que tiene Cristina, y más o menos cerca de 30 hay que buscar una nueva alternativa. ¿Qué cayó del 13 de agosto ahora? Hay que buscar una nueva alternativa. Claro. Cayó 6 puntos. Y subió el gobierno va por buen camino y hay que darle tiempo. O sea, todos los parámetros que uno visualiza, aparte la percepción de los peligros que la gente visualiza, digamos, la percepción que tiene la gente respecto al riesgo económico, al riesgo personal, al riesgo político, al riesgo social, los 4 riesgos percibidos por la gente disminuyeron después de las elecciones del 13 de agosto. Las PASO produjeron un alivio y a partir de ahí un crecimiento pequeño, pausado, pero constante de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires... esa es Lilita Carrió arrasa, es digamos, otra realidad, ¿no? ahí, claro. Es otra cosa. Pero en la provincia, ¿pero qué es lo que el gobierno está haciendo bien desde el punto de vista electoral? Debe estar haciendo otras cosas bien y otras mal, seguramente. Pero desde el punto de vista electoral, ¿el gobierno qué está haciendo? Tomó la tercera sección electoral, donde peor le fue en la provincia de Buenos Aires, perdió algo así como 43 a 24 o a 22, digamos, perdió por mucha diferencia, que es Loma de Zamora, La Matanza, esos centros neurálgicos para donde el peronismo se hace muy fuerte y donde Cristina es muy fuerte y donde está haciendo campaña en este momento tratando de conservar los votos. Cristina tiene que conservar los votos, digamos, porque si no, si llega a sacar menos en la general que en las PASO, es un golpe político mortal para Cristina. Tiene por lo menos que conservar los votos, sacar más. Pensemos que es posible que voten cerca de 10 millones de personas, o sea, 500.000 más de las que votaron. ¿Qué está haciendo? Está tomando lugar por lugar de elección, mesa por mesa, en Lomas y en La Matanza, y haciendo la ubicación geográfica de la densidad de votos a favor y en contra. Entonces tiene un mapa de la zona con densidad geográfica de votos, porque vos tenés los resultados mesa por mesa. Claro. Y cada mesa, digamos, tiene un radio donde vive la gente. Eso es Cambiemos. Entonces, eso lo está haciendo Cambiemos. Esto lo está haciendo Cambiemos. Claro. Entonces pone ese mapa arriba de las necesidades relevadas en la zona por la gente, donde los que no tienen cloacas y agua potable es la número 1. Esa es la número 1 de todas. Después viene a faltar por el tema de los días de lluvia. De pronto hay gente que tiene que caminar 7 cuadras en el barro para llegar a la ruta a tomar el colectivo. Bueno, pero la cuestión es que cruzan eso con las necesidades manifiestas por la gente y empiezan a cubrir esas necesidades.
digamos, tiene un plan de obras públicas el gobierno de aquí al 2019 que va a ser monstruoso en la provincia de Buenos Aires. Y ustedes, fíjense un elemento que destaca siempre María Eugenia Vidal, el tema de aguas y cloacas. Ella destaca que dio vuelta a APSA, que Aguas Bonaerense, Sociedad Anónima, que durante 8 años fue una empresa de la que toda la gente se quejaba. Bueno, ahora es una empresa que está en obra en cada punto de la provincia de Buenos Aires. Digamos, a través de esa transformación y el empuje que significa el agua corriente y las cloacas, digamos, remonta una situación muy interesante para el gobierno, porque le hable, ¿qué perspectiva es la importante en ese momento? Primero, la no dependencia de un país o de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo en tener que hacer el mismo acuerdo que hizo estos 2 años en el Congreso Provincial, porque en aquel momento, digamos, hace 4 años, Massa le había ganado las elecciones a Martín Insaurralde por más de 10 puntos y tenía una muy buena representación en el Congreso Provincial. Ahora la va a perder y va a ser reemplazada por Cambiemos, que en aquellas elecciones ni participó el PRO. Ni participó, le dio el apoyo a Massa, pero no participó, no metió diputados y senadores propios. Entonces va a poder gobernar con más libertad, y el gobierno nacional, a través de las alianzas políticas que hace con el sector de Pichetto en el Senado Nacional y con los gobernadores que siempre necesitan de la ayuda del gobierno central en la Cámara de Diputados. O sea, cuando se decía que Néstor Kirchner tenía viento de cola, digamos, y que todo le salía bien y le iba bien en el gobierno de Néstor, bueno, ahora le está pasando esto a Cambiemos. Es la hora de Cambiemos esto. Todo le sale bien, le juega a favor el desparramo de la oposición, y un poco también, y si uno mira el comienzo de la campaña de la oposición, siguen pidiendo el voto a senador, gente que sabe que no va a ser senadora, porque los senadores van a salir de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Y sí, es más, ¿será Gladys González o será Tayana? No porque Cristina ahí, ¿no? Ya es senadora y Esteban Bullrich ya son senadores. Ellos deberían decir, digamos, yo ya sé que yo voy a entrar como senador, ahora estoy peleando porque me acompañe el segundo, claro, y meter un segundo. Y los que no van a poder, como Florencio, como un país, meter senadores o como el FIT, tienen que salir con la lista de diputados al frente, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales en cada uno de los distritos. Y no seguir saliendo con la figura del candidato a senador, que no va a salir, no va a ser senador, y es importante para estos partidos meter de pronto un diputado más. Usted eso lo ve, Raúl. Creo que la política a la oposición la golpea el ascenso que se ve en Cambiemos. Claro, Raúl, yo le preguntaba, ¿usted eso lo considera como un error estratégico, el hecho de digamos, dispersar fuerzas cuando tendrían que concentrarse en eso, ¿no? Sí, bueno, ya es imposible, ¿no? Yo creo que Cristina cometió un error al no darle las PASO a Florencio Randazzo. Si le hubiera dado las PASO a Florencio Randazzo, tendría 4 o 5 puntos más de los que tiene. ¿Ah, sí? Posiblemente. Bueno, se cometen errores, pero por otro lado, es más, siempre desde la oposición es más difícil, digamos, el gobierno siempre tiene mayores posibilidades de trabajo cotidiano, digamos, porque finalmente tiene los ministerios, las secretarías, todo, absolutamente todo para salir y mostrarse. Sí. Para la oposición es más difícil porque tiene que trabajar o con una crítica, decir las cosas no van bien y van a ir peor, o con una esperanza de decir, bueno, construyamos ahora porque en el 2019 se viene lo mejor. No sé, habría que plantarse en ese lugar. Pero no nos olvidemos que en las elecciones se dirimen también, se dirime poder, se dirimen negocios y se dirime blindaje jurídico, digamos. Los fueros. Los jueces argentinos, aparte de los fueros, digamos, los jueces argentinos miran mucho las encuestas y los resultados electorales. Digamos, no es la misma actitud de los jueces en
en la cresta del cristinismo en el poder respecto a juicios que involucraban a gente del gobierno, a la actitud de los jueces ahora respecto a esos mismos juicios. Digamos, porque ya Cristina no está en el poder, no tiene la fuerza que tenía en aquel momento, y bueno, eso cambia un poco la velocidad con que se actúa en los procesos judiciales también. La justicia es influenciable por el poder, tanto como los médicos y los psicoanalistas y el almacenero del barrio. No tendría que ser así, ¿no? Pero lamentablemente es así. Es lo que llaman realpolitik. Las cosas son así. Yo ayer hablaba con una persona que está, no la voy a nombrar simplemente porque no es una conversación que se tuvo con motivo de hacerla pública, pero yo le decía, va a aparecer alguien que termine con la hipocresía en la política. Algún día va a aparecer alguien y que diga la verdad, y que diga realmente lo que siente, y cuando le pregunten por algo que se equivocó en el pasado, diga, sí, efectivamente, yo hice eso, me equivoqué, no lo volvería a hacer. No nos olvidemos de una cosa, Daniel. Alan García fue el peor presidente de Perú, y el mismo Alan García fue el mejor presidente del Perú. Su primer mandato fue un desastre y su segundo mandato fue excelente. Muchos años después, no fue reelección. ¿Y qué cambió? O sea que uno puede arrepentirse de cosas que hizo, criticarlo, bajarse la caña a sí mismo, digamos, y decir para dónde va. Todavía la política tiene una carga de hipocresía demasiado grande, y eso en parte también el desinterés de la gente. Cuando la gente no le interesa una determinada medida, que dice, no, bueno, eso es política. Sí, es política, es política, pero debería interesarte. Claro, pero no le interesa por la actitud que tienen los políticos en general, digamos, de falta de sinceridad y crudeza, y sacarse el cassette cuando le hacen una pregunta y contestar normalmente como contesta uno. Yo creo esto, antes creía eso y ahora cambié, pienso otra cosa. Sí, sí. Bien, Raúl, como siempre es un gusto hablar con usted, le agradecemos que nos atienda. No, gracias a ustedes, Daniel, mucho éxito. Hasta luego. Raúl Timerman, hasta luego. Uno de los analistas que nos ayuda a pensar bastante, nos hace referencias históricas, nos parece interesante, ¿no? Interesante sobre todo esta reflexión que hacía sobre el final del tema de la política, ¿no? Se puede compartir o no, pero es interesante, tiene fundamento, eso de que la gente... no se puede decir podrido, está medio podrido el tema de la política, ¿no? De gente que no admite nunca que perdió, gente que no reconoce que, bueno, me equivoqué, ¿qué va a hacer? Tomé esa medida, prometí esto y ahora no lo puedo cumplir, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero parece que eso no está en el manual de los dirigentes políticos que están así postulándose o lo que nos gobiernan. Bueno, interesante reflexión, por eso lo llamamos cada tanto para que nos ayude a reflexionar. Raúl Timerman, de uno de los analistas de opinión pública más importantes del país.